Buenos días, niños. ¿Cómo están el día de hoy? Les habla su profesora Paola. Espero que estén muy bien en sus casitas. Hoy día vamos a continuar trabajando en historia con la civilización maya. Bueno, la ruta de aprendizaje es la que ustedes ya conocen, donde vamos a saber qué vamos a aprender hoy día con los objetivos. Luego vamos a activar todos los conocimientos previos que tengamos. Vamos a presentar el nuevo contenido y después vas a hacer una actividad. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a conocer otras características nuevas de los mayas, como por ejemplo la organización social y el rol que tenía la mujer. Pero antes vamos a activar todos tus conocimientos y para eso vas a completar la pirámide de la organización política de los mayas. ¿Recuerdas cuáles eran? Tienes que escribirlos acá. Bueno, como habíamos visto anteriormente, los mayas se ubicaban en el centro de América y tenían una organización política muy estructurada. Ellos se dividían en ciudades-estados y cada una de las ciudades-estados tenía sus propias leyes y sus propias costumbres. Y esta organización también se establecían cuáles eran las personas que mandaban y cuáles eran los rangos que tenían cada una de las personas. Hoy día vamos a ver otro tipo de organización que tenían los mayas y que tiene que ver con la sociedad, cómo se organizaba la sociedad en esta civilización. Como habíamos dicho, los mayas eran una civilización muy estructurada y tenían sus jerarquías muy marcadas. La sociedad estaba dividida en grupos y esos grupos estaban formados por los ciudadanos que pertenecían a un mismo origen, a una misma familia. Y esta misma familia se mantenía toda su vida en este mismo estrato social. Una familia que cambie de un estrato social a otro era muy difícil. Y lo más común eran que bajaran en la escala social, como por ejemplo que una persona cometiera algún delito y se convirtiera en esclavo como la pena de su delito. Bueno, los mayas estaban organizados de la siguiente manera. En la cúspide de la pirámide estaba la realeza, donde este grupo social era al que pertenecía toda la familia real, toda la familia de Alach Uinik. Luego venían los sacerdotes, que era un grupo social que el más influyente y poderoso de cada ciudad-estado, y era considerado parte de la nobleza, porque tenían mucha influencia sobre las decisiones que tomaba el rey. Luego estaba la nobleza, y este grupo social estaba conformado por los jefes militares, por los guardias del orden público, por los gobernadores y por todos los integrantes de sus familias. Luego venían los comerciantes, que eran el grupo de personas que se dedicaba a vender diversos elementos, diversos productos. Y como ellos tenían el poder de comercializar los productos, mantenían un nivel de riqueza medio. Es decir, que ellos acumulaban riqueza, no tanto como la nobleza, pero sí tenían una pequeña riqueza. Y eso le permitía gozar de algunos privilegios y algunas libertades. Y este grupo social podía formar parte de la nobleza. O sea, algunos comerciantes podían convertirse en jefes militares o podían convertirse en guardias o podían convertirse en gobernadores. Luego venían los artesanos y los campesinos. La función de los artesanos era elaborar objetos que utilizaban los nobles, como por ejemplo los adornos, los utensilios, las armas, y los campesinos se dedicaban a la agricultura y era el grupo social más numeroso. Habían muchos campesinos en las ciudades mayas y ellos cosechaban este grupo, todo lo que cosechaba o todo lo que elaboraba lo usaban para pagar los tributos o los impuestos. Acuérdese que cada una de las personas que usaba un territorio maya tenía que pagar un impuesto, que era como lo que nosotros hoy día podemos identificar como el pago de los arriendos de las casas.
hay personas que viven en las casas que no les pertenecen, entonces tienen que pagar un arriendo al dueño de la casa. Es lo mismo que hacían los artesanos y los campesinos en la sociedad maya. Por ocupar el terreno maya, ellos tenían que pagar un tributo, que tenían que pagar un impuesto. Y los artesanos y los campesinos pagaban estos tributos con los productos de sus trabajos. Y finalmente, en el último escalafón de la escala social están los esclavos. Este grupo social era conformado por los prisioneros de guerra o por las personas que cometían algún delito y eran vendidos para que pudieran trabajar para la nobleza y los que no eran vendidos eran sacrificados en los ritos religiosos. Y acá está entonces la jerarquía de la organización social. Como les decía, en la cúspide de la pirámide está la realeza. Luego, después de la realeza, están los sacerdotes, que eran parte de la nobleza porque los sacerdotes le ayudaban a tomar muchas decisiones al rey. Luego, después de los sacerdotes, venían los nobles, que eran todas las personas em, que tenían algún poder político, como por ejemplo los gobernadores o los jefes militares, etc. Luego venían los comerciantes, después los artesanos y los campesinos, y ya estos dos grupos componían el pueblo maya. Todo el pueblo maya estaba compuesto por comerciantes y por campesinos y artesanos. Y finalmente, en la última escala de nuestra pirámide tenemos a los esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho, no tenían ningún atributo, no tenían libertades. Si ellos eran vendidos para trabajar en la nobleza, estaban toda su vida trabajando con ellos. Y de lo contrario, eran sacrificados en los rituales religiosos. Ahora, la mujer era muy importante en la civilización maya. Primero, nosotros habíamos visto que la civilización maya estaba centrada principalmente en el rol masculino. Era una civilización bastante machista, porque los hombres desarrollaban la mayor cantidad de actividades que implicaban tener poder y tener control, tener las decisiones, como por ejemplo, trabajaban en la política, en el ejército, eran sacerdotes. Sin embargo, como cada una de las ciudades-estados tenía sus propias leyes y tenían independencia una de otra, podían tomar sus propias reglas. Y existieron algunos pueblos mayas entonces que bajo esas decisiones les permitían a la mujer em, ser gobernadoras, algunas podían ser sacerdotisas, parteras o curanderas, pero todas estas mujeres pertenecían a la nobleza. Todas las mujeres que podían pertenecer a la gobernación o podían pertenecer al sacerdocio o los que podían ser parteras o curanderas eran pertenecientes a la nobleza. En cambio, las mujeres que pertenecían al pueblo, es decir, mujeres que eran comerciantes o que eran artesanas o campesinas, fueron muy importantes para sus propias familias y para la economía de sus familias, ya que todo lo que ellas confeccionaban, todo lo que ellas hacían con su trabajo, les servía para pagar los impuestos, los tributos. Y también eran las encargadas de educar y de criar, de cuidar a los hijos y además de mantener en buen estado las siembras, porque si tenían buenas siembras y tenían animales sanos, podían pagar sin ningún problema los tributos, porque con esos productos pagaban los tributos. Y además, en las fiestas religiosas, ellas se encargaban de cocinar, de preparar bebidas, para que nunca faltara nada para comer ni nada para beber. Entonces el rol de la mujer era fundamental para que la sociedad maya pudiera funcionar sin ningún problema. Ahora, una vez que ya conversamos sobre todos estos temas, vas a trabajar en las páginas 132 y 133 de tu libro de historia. Y finalmente vas a observar el video que te dejo acá abajo.
Esa es la página 132 y 133. Y para finalizar, vas a responder estas 3 preguntas. Número 1. ¿Crees que el rol de la mujer era importante para los mayas? ¿Y por qué lo crees así? Número 2. ¿Qué hubiera pasado si Alach-Winnik hubiese sido mujer? ¿Y por qué crees que hubiese pasado eso? O sea, ¿qué hubiese pasado si el rey hubiese sido mujer y no hombre? ¿Qué hubiese pasado con la civilización maya? ¿Hubiese sido muy distinta? ¿Hubiese no habido otras leyes? ¿Y por qué crees eso? Y la tercera pregunta, ¿te parece correcto que quienes cometían delito fueran considerados esclavos para toda su vida? ¿Y por qué crees eso? ¿Por qué crees que es correcto o por qué crees que no era correcto? Y con esto finalizamos la clase de hoy. Espero que le haya gustado. Tenemos muchos más temas que hablar sobre los mayas, así que los espero en la próxima clase virtual. Un beso gigante, los quiero mucho y a trabajar. Adiós.